su puntualidad y por su interés en este tema que también es de mucho interés para nosotros. Vamos a dar inicio eh, con este webinar del día de hoy. Vamos a ir dando inicio, esperando que las otras personas, porque tenemos muchísimas personas inscritas, se vayan integrando a medida de que avancemos. Primeramente, quiero presentarles nuestra asociación para los que no la conocen. ADOCEN fue creada con el objetivo primordial de fomentar el desarrollo de la industria del cemento y la construcción mediante iniciativas de investigación, de capacitación como esta del día de hoy y la promoción de uso de sistemas constructivos con cemento y concreto. Nos destacamos en enfocar la relevancia de nuestro sector en los campos económico, social y ambiental del país y velar por el interés de nuestros asociados. Este es nuestro lema, construyendo juntos un futuro más concreto. Estas son nuestras empresas asociadas: Cemento Cibao, Cemento Santo Domingo, Argos Soluciones, Cementos Progreso, Cementos Panam y Domicen. Y nosotros estamos aquí hoy dentro de esta plataforma que nosotros hemos denominado Aula ADOCEN, que es un espacio de aprendizaje que nosotros hemos abierto en ADOCEN con la idea de habilitar la transformación y el intercambio de conocimientos para aportar al desarrollo del sector de la construcción del país. Es bueno notar que nosotros durante todo el año estamos dando diferentes capacitaciones, ya sea webinar, capacitaciones presenciales, Instagram Live. Todos los recursos disponibles los usamos para poder expandir el conocimiento de la industria constructiva. Entonces, los animamos a mantenerse atentos a los anuncios de las diferentes capacitaciones que siempre ponemos a través de nuestras páginas, de nuestra página web, de nuestras redes sociales y también al suscribirse a nuestra lista de correos. Es muy importante notar que esta capacitación hemos escogido precisamente el día de hoy porque hoy se celebra el Día Mundial de la Tierra, que tiene como lema nuestro poder, nuestro planeta, buscando que se haga una acción colectiva para impulsar la transición hacia energías renovables, sostenibilidad y sobre todo la responsabilidad compartida con nuestro planeta. Y para ADOCEN esto es muy importante porque nosotros hemos entendido que además de tener un rol clave en el desarrollo del país, también tenemos una responsabilidad directa con la protección del medio ambiente. Y esta fecha nos invita a reflexionar cómo producimos, construimos y gestionamos nuestros recursos. Nosotros reafirmamos el compromiso de una industria cada vez más sostenible, eficiente y alineada a los desafíos del cambio climático. Y como les decía, dentro del marco de la celebración del Día Mundial de la Tierra, hemos encontrado que es sumamente apropiado este webinar sobre el análisis del ciclo de vida, cómo este puede convertirse en una herramienta para optimizar procesos, anticipar riesgos regulatorios y avanzar hacia una gestión más sostenible. Nuestro expositor, Daniel Vargas, que lo van a conocer en breve, es ingeniero ambiental, especialista en educación y gestión ambiental y actualmente estudiante de la maestría en ambiente y desarrollo sustentable, con más de 8 años de experiencia en estrategias y métricas de sostenibilidad, así como
También actualmente es docente universitario y director de operaciones de CO20 SAS. Entonces, a continuación, yo le voy a dejar la pantalla a Daniel Vargas. Le agradecemos mucho por prestarle su tiempo para compartir sus conocimientos y solamente quiero anotar que anoten sus preguntas o las pueden ir poniendo en el chat de este webinar y al final tendremos un espacio para responderlas. Entonces, nada, sin mayor preámbulo, les dejo con Daniel Vargas. Sí, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, Buenos mi nombre días. es Samuel Novas. Antes de pasar con Daniel, Samuel Novas de parte de Greenergy Dominicana, estamos, ¿verdad? Muy a gusto de tener este encuentro en el día de hoy y queremos, bueno, pues darle la más cordial bienvenida a cada uno de los participantes. Gracias a la Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland por abrirnos las puertas para traer este interesante tema para lo que es a nivel nacional y de hecho a nivel internacional con el día que celebramos hoy, 22 de abril, de parte de CO20 y de parte de Greenergy Dominicana. Bueno, pues estamos más que complacidos de contribuir en esta parte del análisis de ciclo de vida para un sector tan importante para nuestro país. De manera que sean todos bienvenidos y nueva vez desde Green Energy Dominicana y CO20, buenos días. Muchas gracias. Ahora sí, entonces pasamos con Daniel y nuestro web. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel, por la introducción, a Green Energy Dominicana por todo su apoyo en estos procesos y a DOCEM nuevamente por generar estos espacios de participación, de educación, que hace más enriquecedora estas experiencias. Mucho gusto, Daniel Vargas, voy a estarlos acompañando durante este ratico hablando de muchas cosas, porque el tema de la sostenibilidad, del cambio climático, de la huella de carbono, está en el día a día. Todos los días escuchamos de los compromisos del país, bueno, cómo República Dominicana va a llegar a esa meta de descarbonización a 2030, 2050. Dentro de la industria también en esos compromisos que tenemos a 2030 de reducir el 33% de las emisiones y así, ese día a día de decisiones y también cómo nosotros podemos influir. Entonces, el enfoque que le da CO2 y Green Energy a estos espacios es, vamos a hablar muchos conceptos técnicos, pero también tratarlo de aterrizar un poquito más a nuestra realidad y a lo que vimos en el día a día. Entonces, para comenzar y para que esto también sea muy dinámico, por favor, si desde sus celulares o desde su computadora se pueden unir con este Mentis, simplemente escaneando el QR, colocan su nombre o desde la página menti.com colocar este código, el 6669-2290. ¿Con qué objetivo? Para que podamos interactuar un poquito más y también conocernos acá, que esta conversación sea mucho más agradable. Mientras se van conectando, mientras se van uniendo al Menti, eh, vamos a pasar por diferentes momentos, vamos a hablar un poquito de, bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Cómo llegamos a este lugar? Hacer un recorrido rápido, muy rápido sobre lo que es huella de carbono. Entraremos en función de lo que es análisis de ciclo de vida como una herramienta de gestión, no solamente de emisiones, sino también en un contexto ambiental. Pasaremos a revisar
un ejemplo práctico que está público y de la industria y también de una referencia de Cemento Portland. Y bueno, y las grandes conclusiones. Entonces, simplemente si quieren participar, se escanean ahí o pues van interactuando también en el chat del Zoom si no se quieren conectar desde el Menti. Entonces, para comenzar, lo mismo, si nos van a ir regalando rápidamente, quién nos acompaña hoy, nombre, cargo, empresa a la que represento, vas a ver, listo, con quién estamos hablando el día de hoy. Mientras tanto, pues entonces es de recordar todo el tema alrededor de cambio climático es el gran reto de la humanidad en este momento. Y el análisis de ciclo de vida puede ser una de esas tantas estrategias con las que podemos ir trabajando en el día a día. No nos vamos a enfocar únicamente en tema de huella de carbono, también es una métrica que nos sirve para ir ampliando en otros detallitos, ir hablando en términos de contaminación hídrica, de hablar en términos de residuos. Entonces, la idea es que hablemos de eso hoy. El QUAR que hay disponible en cualquier momento para que se unan y poder interactuar con ustedes. Y ahora, para tratar como de entender en qué punto estamos, qué experiencia tengo con análisis de ciclo de vida. Soy un experto, de pronto he participado en un ejercicio de estos, no hay declaración ambiental de producto, conozco el concepto, pero pues, de pronto lo puedo gestionar o soy una hoja en blanco listo para llenarme de conocimientos alrededor. Listo. Entonces es un público más bien de un conocimiento medio avanzado. Listo. Entonces, ya entrando en materia, planeta Tierra. Y este tipo de fotografías, y sobre todo ahorita con todo el tema del Artemis 2 y la misión en la Luna, se han vuelto otra vez muy virales, se han vuelto a colocar en la conversación pública de lo que estamos haciendo y de lo que es nuestro planeta. Y se ve muy ligera, muy sencilla, que es pues esa gran canica en el espacio y nos recuerda lo pequeños que somos, los frágiles que somos desde lo que es el universo como tal. Y esa fragilidad pues nos lleva a pensar, bueno, ¿qué estamos haciendo frente a esas crisis climáticas y a todo lo que nos ha pasado en los últimos años? Y en ese sentido, a nosotros nos gusta decir que el COVID fue una especie de sparring en términos de las grandes crisis que pueden venir para la humanidad, en términos de pues, lo que significó. O sea, alteró nuestras dinámicas económicas, sociales, el impacto obviamente en la salud, las imágenes tan virales que aparecían de la recuperación de ecosistemas, pero ese momento muy puntual, esos 2, 3 años de pandemia con un impacto tan fuerte, fácilmente puede ser un real muy pequeño o un reto muy pequeño frente a lo que significa el cambio climático, cuyos efectos van a ser más intensos, van a estar más espaciados a lo largo del tiempo y van a tener un mayor impacto. Y a manera de representarlo, nos gusta siempre presentar esta imagen. ¿Y qué representa? Una muestra de lo que es el planeta Tierra con su temperatura promedio, entre más azulito llegando a blanco, era la temperatura promedio del lugar. Habían puntos de calor, claro, obviamente estamos hablando de registros de 1880. Ahora, el planeta tiene fiebre, básicamente. Y esta es la realidad del planeta a 2016 y que lastimosamente cada vez se ha ido intensificando más. Cómo esa temperatura en promedio ha aumentado entre 1, 1,5, 2 grados centígrados, alterando las dinámicas del clima. Y pues nosotros hacemos la comparación muy como es como si el cuerpo humano, como si nosotros tuviéramos fiebre, el planeta tiene fiebre. Y esto empieza a generar o a desencadenar una serie de contratiempos, de efectos, de realidades que nosotros estamos viviendo en el día a día. Y cuando hacemos el zoom en la isla como tal,
nos damos cuenta del alto impacto, la alta vulnerabilidad que tenemos como país frente al embate del cambio climático. Entre más rojo, repito, mayor la cantidad o la posibilidad de sequía, la reducción pues, de esos recursos, y eso nos empieza a transformar. ¿Y por qué? Porque dentro de todas las actividades económicas, y acá hay que ser muy juiciosos, pero también muy claros en lo que los responsables de esta situación somos todos, ¿sí? Esto no solamente es decir un país, una industria, no, somos todos. Y cada 24 horas estamos arrojando constantemente a la atmósfera millones y millones de contaminación, no solamente en términos de gases de efecto invernadero, sino también de otras sustancias, de material particulado. Es como si la atmósfera fuera una gran cloaca a cielo abierto y donde estuviéramos llenando un montón de contaminación. Y en términos energéticos, porque todo este tema de huella de carbono, todo este tema de análisis de ciclo de vida y la crisis ambiental del cambio climático obedece a energía. Estamos acumulando energía y toda esa energía atrapada en la atmósfera por esos efectos acelerados de nuestros sistemas productivos, es casi como si estuviéramos liberando 600.000 bombas atómicas, como la que cayó en Hiroshima hace más de 80 años, todos los días. O sea, en términos energéticos, imaginen esa cantidad de energía que se está irradiando, que está almacenada y que pues empieza a generar caos como tal. Y ahí es donde muchas veces las industrias obviamente son las más señaladas, porque dicen, bueno, si y el caso, por ejemplo, del cemento, con una producción mundial anual de 4 millones, de más de 4 millones de toneladas métricas, ¿cómo se achaca a la industria? Pues el 7% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. Pero acá no se trata de decir, no, es que lo están haciendo mal, no. Es esa oportunidad de cómo podemos empezar a reducir y cómo se está empezando a reducir ese 7%, esa balanza de las emisiones de las que de pronto el cemento y la industria también del concreto y del hormigón son los responsables. Y en ese ejercicio, y lo hablamos de manera particular, los grandes avances en descarbonización los vienen liderando las industrias de cemento alrededor del mundo. Y es donde se ha encontrado un ecosistema mucho más enriquecedor de estrategias, de soluciones basadas en la naturaleza y también en la tecnología. Acá, de manera un poquito más de recordatorio y de pronto los que no están tan familiarizados con el concepto de huella de carbono, es entender que, bueno, uno, cuando hablamos de huella de carbono o inventario de gases de efecto invernadero o análisis de ciclo de vida con enfoque de huella de carbono o gases de efecto invernadero, lo que estamos haciendo es sumar todos los gases que generan este desequilibrio ambiental. Y en ese sentido, pues las más relevantes dentro de tantas, obviamente vamos a tener los procesos industriales, todo el tema de energía, bien sea desde el aprovechamiento de biomasa, como también la dependencia de los combustibles fósiles, eh, lo que nosotros comemos, cómo nos movemos y el impacto que tenemos en los ecosistemas. Entonces, para ir dando pincelazos de lo que es el análisis de ciclo de vida, detengamos un momento acá en esta imagen y pensemos, bueno, en cada una de las decisiones, en cada una de las cosas que yo hago a lo largo del día, ¿qué pasa? ¿Qué historia hay detrás? Entonces, seguramente detrás de la energía que estamos utilizando hoy para estar conectados a este espacio de formación, hay un impacto ambiental. Hay una huella de carbono, hay una liberación de contaminantes. Al momento de decidir qué voy a desayunar, cómo me voy a vestir, qué celular voy a comprar, pues tenemos un impacto en algún momento de la cadena de producción y que me está generando esa serie de emisiones. Y pues para nadie es un secreto que la fuente más relevante en términos de contaminación es tanto la quema de combustibles fósiles y su crecimiento pues sostenido en los últimos 100 años. Y cuando cruzamos con esta gráfica, nos damos cuenta que hay una relación y es cómo cada vez más el planeta se está calentando.
Inclusive nosotros estábamos entrando, y acá lo estamos hablando en eras geológicas, estábamos entrando en un proceso de enfriamiento, casi de glaciación, que nosotros, ni nuestros nietos, ni nuestros bisnietos, ni nuestros tataranietos iban a ver. Estamos hablando de procesos de eras geológicas, de miles de millones de años, en donde la Tierra iba a entrar en una etapa de glaciación, pero que nosotros en cuestión de décadas frenamos esa dinámica y la aceleramos para avanzar en términos de pues, aumentar esa temperatura. Y esto se ve reflejado más allá de las gráficas, más allá de los números, en lo que pasa en nuestro país, lo que pasa en toda la región. Entonces, cada vez tenemos más fenómenos naturales de alto impacto. Entonces, de pronto uno de los más cercanos fue el huracán en 2022, que generó, que de pronto no tuvo un impacto enorme en términos de pérdida de vidas humanas, afortunadamente, pero que sí generó pues afectación en los sistemas productivos, en las comunicaciones, la inundación que generó y el impacto que llegamos a tener en lo que es nuestro tejido social. Entonces, este es, por ejemplo, una imagen de referencia en lo que fue en Altagracia a causa del huracán Fiona en 2022, que tuvo un impacto muy severo en República Dominicana, en Puerto Rico, entre otras latitudes, pero que también lo llevamos al otro extremo. Entonces, por ejemplo, la presa Monción, muy importante para la generación eléctrica del país, esto debería estar lleno de agua. Entonces, tenemos escenarios de sequía, tenemos escenarios de lluvias muy fuertes, empezamos a ser víctimas cada vez de huracanes, de tormentas tropicales mucho más fuertes, pero también de periodos de sequía mucho más agresivos, porque lastimosamente, y es una realidad de la región, nosotros, si bien Latinoamérica, el Caribe como tal, no somos los mayores generadores de emisiones de gases de efecto invernadero, sí somos de los más vulnerables. Y es una realidad y por eso nuestros esfuerzos tienen que ir en una doble vía, en cómo nos preparamos para soportar o mitigar esos impactos, las lluvias cada vez más fuertes, las sequías cada vez más prolongadas, pero también cómo aportamos nuestro granito de arena, nuestro granito en esos procesos de descarbonización y hacer un entorno mucho más sostenible. Y esto no solamente llega en términos de clima, no, empieza a ampliarse en otros elementos y qué bueno, pues en el marco del Día de la Tierra y de este tipo de celebraciones, ser conscientes que hay un impacto también real, obviamente, en cada uno de nosotros y cómo los niveles de contaminación en el aire, por ejemplo, empiezan a generar muertes como tal, atribuibles a ese tipo de situaciones. Y es donde uno dice, bueno, sí, sí o sí, si no es por un lado, si no es por el otro, tenemos que activar el chip, cambiar el chip. Y no son solamente un problema entonces de los humanos, del planeta como tal, sino de los ecosistemas. Entonces, en este momento y al ritmo que vamos, estamos en un riesgo enorme de perder el 50% de todas las especies terrestres que tiene el planeta. Y si hacemos zoom en lo que es especies marinas, estamos hablando de un 70, un 80% por el efecto que se está teniendo en el blancamiento de corales y otras situaciones. Entonces, como gran primera conclusión, pues tenemos que cambiar. Y esto a mí me lleva a que me tenga que preparar para unas diferentes crisis. Entonces, acá la invitación a los que no se han unido, se pueden unir ahí escaneando el QR. La idea es que coloquemos un pincito, movamos ahí cada uno de los puntos desde sus celulares, desde sus pantallas, para que nos identifiquemos. Entonces, en este momento existen unos grandes riesgos que podemos asociar a variables políticas, a variables sociales, a variables ambientales y que va a tener un impacto severo en nuestro día a día.
y en nuestro ambiente y en nuestros sistemas de producción. Entonces, desde la orilla, desde el punto en que cada uno de ustedes se encuentre en la sociedad, en esta comunidad como tal, la idea es que ustedes vayan colocando o identifiquen en este mapita cartesiano, vayan colocando cada uno de esos puntos y cuál puede ser ese grado de exposición que ustedes tienen frente a una crisis. La idea es que vayan colocando los pines ahí de a poquitos. Exacto, ahí empiezan a interactuar. Entonces, claro, a partir de todo esto, empezamos a ver que, claro, el componente ambiental es muy fuerte, pero si hablamos de sostenibilidad, empezamos a decir, no, tenemos una serie de crisis económicas, como la reducción de materias primas, la interrupción de nuestros sistemas de comunicación, la interrupción de nuestras vías pueden afectarnos. ¿Cómo somos susceptibles a que, por ejemplo, un huracán como Fiona empiece a cambiar las dinámicas socioculturales y que entonces tengamos que parar la operación del país como tal, pero también cómo empezamos a ser sensibles a eventos totalmente externos y que no dice, bueno, eso que tiene que ver con la realidad climática, que tiene que ver con nuestro día a día, como las guerras. Y lo estamos viviendo cada día, escuchamos de los conflictos y cómo detrás de esos conflictos seguramente hay unas decisiones económicas mucho más fuertes. Y acá solamente estamos frente a algunas situaciones. Entonces, muchas gracias por su participación aquí. Entonces, creo que es claro que para nosotros o para el grupo que hoy está reunido, eh, tenemos súper claro de lo sensible, de lo expuestos, de lo vulnerables que estamos frente a una eventual falta de disponibilidad de agua, de una falta de disponibilidad energética, cómo eso nos va a llevar a una crisis económica, posiblemente empecemos a ver o tengamos que mirar cómo viramos a materiales alternativos o cómo ese uso de materiales alternativos puede golpear a la industria y de ahí una serie de efectos. Entonces es entender que todo esto que hemos venido hablando se empieza a traducir en este tipo de escenarios. Y ahí es donde nosotros hablamos de que tenemos que hacer una revolución, tenemos que empezar a cambiar, tenemos que empezar a mejorar, tenemos que cambiar nuestros estilos de vida. Y acá entonces empiezan a aparecer las soluciones. Ya pues nos pusimos como tristes tal vez porque o en alerta porque sí, están pasando muchas cosas, hay potenciales crisis, pero pues tenemos que empezar a cambiar, tenemos que empezar a gestionar. Uno de nuestros grandes lemas es que lo que no se mide no se gestiona y parte de esa gestión desde la sostenibilidad arranca de un indicador muy poderoso, que es la huella de carbono. Entonces, para recordar, ese es indicador, como lo dije previamente, que suma todos los gases de efecto invernadero que liberamos a la atmósfera de manera directa o indirecta y que puede ser, como decimos, por cada uno de nosotros como individuo en la elaboración de un producto, en la prestación de un servicio, como organización, etcétera. Y podemos generar ese macroindicador. Como indicador de gestión en temas de sostenibilidad, súper relevante, súper fuerte. Una empresa cuando empieza a hacer este tipo de ejercicios, empieza a hacer unos diagnósticos muy sólidos, no solamente en ese resultado final de la huella de carbono, de los gases de efecto invernadero, sino también de cómo se están produciendo esos gases y de qué puedo hacer para empezar a reducirlos. A manera de recordatorio, rápidamente, cuando hablamos de un ejercicio de huella de carbono, nosotros muchas veces nos enfocamos en lo que son las emisiones directas como tal, y es aquella que se está generando por los combustibles que se queman al momento de los vehículos, de los montacargas, de las movilidades que nosotros estamos teniendo en el día a día. También cómo están funcionando nuestros hornos, nuestras trituradoras, son las emisiones directas, extintores. Una fuente muy importante en República Dominicana de emisiones, los gases refrigerantes asociados a nuestros equipos de aire acondicionado, de chillers, de neveras, pero también
ya pasa por el tema de las emisiones asociadas a la electricidad. Y ahorita que hablemos del ciclo de vida, vemos un ejemplito puntual de cómo tiene un alto impacto. Entonces, tenemos el tema de energía muy relevante y luego viene la cadena de valor. Entonces, es incluir en un ejercicio de huella de carbono, en un inventario de GEI a nivel organizacional, incluir todo lo que estuvo en mi cadena de producción, aguas arriba y aguas abajo. ¿Eso qué quiere decir? Pues en la industria del cemento es claro, aguas arriba, entonces toda la extracción del material base, todos los materiales granulados, el transporte de esos materiales a mi planta de procesamiento, no solamente el cemento como tal, sino bueno, el empaque, las hojas, el papel craft, el plástico, donde yo voy a estar colocando eso, pero también aguas abajo, cómo yo distribuyo, qué hago con eso, pero no solamente en las cosas, en cómo se mueven las cosas, sino también cómo se mueven las personas. Entonces, en esos inventarios, en estos ejercicios de huella de carbono, también es cómo llegamos nosotros a las plantas de producción, cómo de pronto el comercial que hace las conexiones tiene que hacer constantes viajes para lograr conseguir esos contratos y empieza a aumentar la huella de carbono. Ya es donde le digo, detrás de cada una de las cosas que nosotros hacemos hay unas decisiones ambientales, hay una carga ambiental, hay una historia detrás. En ese sentido, si una empresa logra hacer un ejercicio de una huella de carbono organizacional, su inventario es muy robusto, el siguiente paso va a ser el análisis de ciclo de vida. Ya es recomendado, sobre todo cuando las empresas tienen, uno, un inventario muy maduro y dos, una capacidad de gestionar información mucho más amplia, ya que para estos ejercicios y para que se logre un impacto real, que tengamos un conocimiento y que nos sirva para gestionar, necesitamos que sea mucho más preciso. Entonces, de nuevo, para interactuar mientras yo tomo agua y la invitación a los que de pronto no se han unido al Menti, escaneen el código o ingresen el código 66692290 al menti.com que muevan acá las barritas. Cuando hacen un ejercicio de huella de carbono, bien sea organizacional o pensando en el análisis de ciclo de vida, ¿cuál es mi mayor interés? De pronto es un tema de reputación, poder llegar a más clientes, tener un elemento diferencial. De pronto voy detrás de ese impacto ambiental, detrás del componente social, de pronto el dinero es lo que me pasa, o simplemente no me interesa. Es una respuesta válida. Si de pronto no es de mi interés la gestión de los gases de efecto invernadero, es válido. Pero la idea es que ahí interactúen y miremos cómo, en qué estamos y cuál es el interés de este grupo que hoy está reunido en esta capacitación. Listo. Y aquí el resultado ideal, digamos, en ese mundo idílico de fantasía en los que a veces vivimos los que estamos en estos temas de sostenibilidad, es que las tres barras de impacto ambiental, social y económica estuvieran casi que equilibrados en este ejercicio y seguramente por nuestro interés particular, por el interés en el tema, el impacto ambiental es lo más preponderante y claro, es un indicador que a mí me permite gestionar la contaminación vía gases de efecto invernadero, me permite hacer una gestión sobre ella, pero la serie de medidas que yo puedo implementar para gestionar la huella de carbono puede tener un impacto desde lo social. Si yo soy muy coherente, por ejemplo, en qué proveedores voy a, con qué proveedores voy a trabajar como tal. Ahí, ¿cuál va a ser el impacto de esas emisiones? Pues está el tema social, pero obviamente no desconocemos que
que este tipo de ejercicios y que los sistemas productivos están también pensados para generar riqueza, y es el impacto económico, pero también cómo desde el impacto económico podemos construir tejido social, cómo podemos tener un impacto real en las comunidades. Y preparándome para la sesión de hoy, era bastante bello ver cómo las empresas de cemento en República Dominicana tienen incorporado ese concepto de el impacto social, de cómo podemos mejorar. Ya después, si después de lo que digo, esa parte idílica de decir, bueno, queremos que sea súper sostenible, es válido decir que uno de mis mayores intereses es la reputación. Y es cómo yo utilizo estas herramientas, estos números para de sacar pecho y decir, soy más sostenible, soy el mejor en temas ambientales, soy, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué puedo mejorar? ¿Y qué impacto le estoy dejando desde mi organización? Para empezar a entrar en materia de lo que es el análisis de ciclo de vida, yo siempre trato de asimilar un concepto más fácil. Es como la historia de nuestras vidas, la historia de las cosas. Nosotros siempre debemos ver esto como desde el momento en que algo nace hasta el momento en que muere, pero todo en este planeta es un flujo constante de materia y energía. Entonces, cuando hablemos de un análisis de ciclo de vida, la idea es que podamos mirar desde lo básico, con qué está hecho, cuál es nuestra materia prima, qué está incorporado. Y ahí es donde se abre la discusión porque no es la materia prima de todo lo que constituye el cemento, pues tiene diferentes orígenes, ¿no? Y no debemos limitarnos a lo que tenemos en la planta de producción o en la fabricación del producto, sino también en cómo se están extrayendo esas materias primas. Y si de pronto nos devolvemos a lo que hablábamos de que el planeta tiene fiebre y de que somos vulnerables, ahí es donde uno empieza a cruzar estrategias y empieza a decir algo, ¿no? Pues si yo tengo una alta dependencia del agua, pues yo no voy a deforestar las cuencas o las rondas hídricas de lo que me está generando el agua, más bien hago lo contrario, empiezo a llenarla de árboles, empiezo a reverdecerla. ¿Cómo empiezo a ser más eficiente en la extracción de esos recursos? Entonces, es la extracción, es la fabricación, pero también el transporte. Entonces, cómo se activan las rutas logísticas, cómo se activan la distribución de los productos que estamos ofertando. Entonces, claro, uno dice, bueno, y puede ser muy complejo para nosotros si tenemos un enfoque de solo los mayoristas o si tengo a granel, ventas a granel, yo puedo llegar a ese nivel de detalle de decir o de cuantificar esas emisiones o ese impacto, mucho más complejo. Luego vendría lo que es el tema del uso, qué emisiones estamos generando por nuestro uso. Y acá creo que es donde viene parte del ejercicio y de lo más interesante de lo que puede ser esta industria, y es cómo nuestro material, cómo el cemento fácilmente tiene vías útiles de 40, 50 años, dependiendo obviamente de la calidad, de cómo se utilice eso, y cómo casi que se vuelve inerte en términos de gases de efecto invernadero, como la gran mayoría de cosas o de impactos se concentran en la primera etapa y no tenemos que preocuparnos muchas veces de lo que sigue. O sea, que usar cemento no vaya a generar emisiones, no, usar el celular te genera emisiones, comprar ropa te genera emisiones en su uso constante, la alimentación, nuestros medios de transporte, entonces es algo súper relevante. Luego, en esas fases del ciclo de vida, tenemos que ser muy claros, bueno, cuál es el tratamiento de los residuos. Eh, Hay una estrategia post-consumo, simplemente hay un relleno sanitario, un botadero a cielo abierto, o qué hacemos con eso, lo vamos a reciclar. Y ahí es donde puede que se vuelva a abrir el ciclo, puede que el ciclo se cierre, si hablamos desde la economía circular, o que se me vaya por otro lado y me empiece a dar estrategias desde la valoración energética, desde la posibilidad de generar nuevos materiales, nuevos productos. Esto es a grandes rasgos y de manera muy general lo que es un inventario,
el ciclo de vida como tal. Entonces, ustedes pueden colocar cualquier producto o servicio dentro de esta ruta y empezar a hacer el ejercicio. Y lo más importante, cómo esto empieza a afectar mis decisiones de consumo, no solamente a nivel organizacional, sino a nivel personal. Me tomé el atrevimiento de robarme estas dos imágenes de las redes sociales de Ausen que creo que ejemplifican muy bien cómo el contexto de ciclo de vida se debe aterrizar a este tipo de publicaciones y al impacto real que tenemos frente a los procesos. Y acá, por ejemplo, hablan de, y me encantó las piezas porque listo, abastecer el mercado local. Entonces, claro, el concepto de análisis de ciclo de vida como producto. Hoy los que estamos reunidos y pues en general los cementeros, listo, podemos hacer ese ejercicio de conocer el impacto en términos de huella de carbono, de contaminación, de lo que quieran, de mi producto. Y yo como eso, el que está construyendo el nuevo resort, el que está construyendo la nueva vía, el nuevo bloque de apartamentos, bueno, ¿cómo cómo estoy teniendo en cuenta para ese tipo de decisiones al momento de empezar a construir? ¿Cómo nosotros ahora, como exportadores regionales, porque afortunadamente la demanda de producción nos da para cubrir la demanda nacional, pero también para exportar hacia otros mercados, listo, estamos teniendo dentro de nuestros impactos ambientales esa cadena de distribución? Y pues todo el tema de logística. Entonces es cómo decisiones como las de ustedes, empezar a de pronto calcular, tener muy claro el impacto ambiental de su producto, cómo se puede trasladar a los siguientes. Entonces, en cada proyecto en que se usen sus montos, cómo puede eso estar sumando en términos de emisiones y de impacto ambiental. Y esto cómo se empieza a ver en la realidad. Entonces, listo, ya, para ir desglosando muchos más recursos y conceptos. Entonces, en la isla, por ejemplo, tenemos esa disyuntiva frente al tema de la energía. Cómo es nuestra energía y que muchas veces el hecho de decir estoy haciendo eh, eh, huella de carbono o estoy haciendo una gestión de mis emisiones, pues me llevan a tomar decisiones. Yo quiero ser muy sostenible, entonces compro un vehículo eléctrico. Entonces, cuando yo me pienso en el enfoque de ciclo de vida, ese vehículo eléctrico en verdad va a ser sostenible cuando la matriz energética de mi país sea sostenible, sea limpio, por ejemplo. Entonces, no solamente es la acción puntual, sino el impacto real que va a tener detrás de. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un carro eléctrico en Kazajistán o en Sudáfrica, fácilmente no estoy haciendo nada. Me está contaminando lo mismo que un vehículo convencional, porque la matriz energética tiene una alta dependencia de combustibles fósiles. Caso contrario, por ejemplo, en Colombia o en Noruega. Ahora, si yo llevo eso a República Dominicana, nuestro factor de emisión está sobre los 665 gramos de kilowatt hora. Entonces, sí, energizar, que todo sea eléctrico, es el paso correcto que tiene el país, pero necesitamos mejoras en nuestra matriz energética, que no tengamos una dependencia tan alta de energía producida a partir de fuel oil, de carbón, de gasolina, de GLP, sino cómo esa apuesta por las energías renovables dentro de lo posible, que obviamente no se trata de no tener alternativas, empieza a reducir esa huella de carbono. En ese sentido, entonces, para seguir profundizando en lo que son esos conceptos de la huella de carbono y el enfoque de ciclo de vida, entonces, el mapita que teníamos previamente, el ciclo como tal, también lo podemos presentar acá y es donde empiezan a aparecer las definiciones más importantes alrededor de los análisis de ciclo de vida. De la cuna a la puerta, de la puerta a la puerta, de la cuna a la tumba, de la cuna a la cuna. ¿Esto qué significa? Nosotros en estos ejercicios podemos ser tan ambiciosos como queramos. Y por eso, lo que les comentaba previamente,
Hacer el análisis de ciclo de vida es el paso natural para aquellas organizaciones que tienen su inventario de gases de efecto invernadero ya muy maduro. Entonces, el siguiente paso es hacer ejercicios más puntuales. Podemos tener dificultades en la recolección de información. De pronto yo no sé cómo llegan mis materias primas, no sé qué están haciendo, cómo están elaborando, produciendo, extrayendo mis materias primas. Entonces, mi análisis de ciclo de vida va a tener un enfoque de la puerta a la puerta, solamente en la etapa de producción, lo que yo hago de puertas adentro de mi fábrica. ¿Es un enfoque válido? Sí. Si es por donde tú estás empezando a trabajar y es conocer tu ejercicio propio, perfecto. Aquellos que tengan un inventario de gases de efecto invernadero, alcance 1, alcance 2, casi que tienen listo este análisis, porque simplemente es dividir la huella de carbono frente a la producción total y casi que tienen un indicador de intensidad ahí. Muchos de los análisis de ciclo de vida desde el sector cemento vienen en el enfoque de la cuna a la puerta, ya que nos permite y muchas veces tenemos un control sobre la explotación de los recursos, la distribución, la transformación y como toda la cadena interna. Eso se llama de la cuna a la puerta. O sea, desde que estoy extrayendo el material, la materia prima con la que va a ser mi producto, hasta el primer despacho. Eso es de la cuna a la puerta. De la cuna a la tumba, ya el siguiente es cuando incluyo toda la cadena, desde que lo produzco hasta que se acaba el producto y queda en términos de residuo. Y de la cuna a la cuna es cuando tengo un enfoque de economía circular. Entonces, ¿cuál tiene que utilizar o cuál puedo utilizar yo en mi organización para mi producto? Depende. ¿De qué depende? De la cantidad de información que ustedes tengan y de la posibilidad real de gestión en términos de las emisiones. Un análisis de ciclo de vida, pues, tiene, y si bien hemos hablado mucho acá desde lo que es la huella de carbono y la realidad climática, un análisis de ciclo de vida se enmarca dentro de lo que es la ISO 14040, la cual nos da los principios, el marco de referencia, las normas de juego. Y cuando digo análisis de ciclo de vida, no solamente estoy hablando de carbono, también estoy hablando de agua, estoy hablando de contaminación, estoy hablando de polución. Puedo inclusive estar hablando de días de vida que le resto a la población, impacto en la biodiversidad. Entonces se empieza a ampliar. La 140044 son los requisitos ya técnicos para elaborar un análisis de ciclo de vida. Y ahí es donde más adelante vamos a ver algunas definiciones y ya dependerá pues de mi enfoque. La 14067, que es el enfoque de ciclo de vida del carbono, la 14046, que es desde el enfoque de huella de agua. Entonces, el ciclo de vida tiene que tener muy claro el objetivo, el alcance. Entonces, no es lo mismo hacer el análisis de ciclo de vida de una, dos referencias. Puede ser muy diferente el resultado del mismo producto, 1 kilogramo de cemento, pero si lo presento en un empaque de papel craft o en un empaque de una bolsa plastificada, por ejemplo. El análisis del inventario, yo qué hago con eso y la evaluación de los impactos. Entonces, esto es desde lo normativo y desde lo que si ustedes se quieren empapar en términos metodológicos, arranquen por acá buscando esas diferentes normas ISO. Entonces, ya dependiendo de eso, nuevamente, al momento de hacer un análisis de ciclo de vida, yo debo definir si me voy desde la cuna a la cuna, de la cuna a la tumba, de la cuna a la puerta. Cada una de las etapas del ciclo de vida, la extracción, la producción, el uso, el fin de la vida del producto, puede tener diferentes puntos de impacto como tal. Y acá es donde estos ejercicios se pueden volver muy valiosos, porque me abre la puerta de hacer análisis en muchas dimensiones. Entonces yo puedo hacer análisis en términos de contaminación del ozono. Entonces, y que era un tema muy habitual en los 90, inicio de los 2000, recordarán mucho el agujero y la capa de ozono. Empezar a hablar de toxicidad en humanos, de radiación, de material particulado, de cambio
climático, de ecotoxicidad, de acidificación de fuentes hídricas, de la eutroficación, el uso del suelo, el uso de la energía, el uso del agua, el uso de minerales. Entonces, el análisis de ciclo de vida, y quiero que se lleven a esa conclusión también, es una herramienta muy enriquecedora, es algo que dependiendo del enfoque y el interés que ustedes tengan, me puede permitir llegar a analizar 15, 16 variables diferentes en términos ambientales, sociales y económicos. Entonces, esa es la idea. Acá estamos haciendo el foco desde el contexto ambiental, pero también podemos hacer un análisis de ciclo de vida desde lo social. ¿Cuál es el impacto en las comunidades que me rodean cuando yo hago una labor de extracción de materia prima? ¿Cuál es el impacto en mis grupos de interés por mis técnicas de producción? ¿Cuál es el impacto en mi cadena de valor cuando yo hago el uso? Entonces, empieza a ser un tema mucho más amplio, que nos daría para varias horas de conversación y de aprendizaje. Para hacer estos ejercicios, entonces, tenemos unas metodologías, tenemos unos conceptos, necesitamos fuentes de información. Entonces, mucho de esto se construye a partir de la información primaria que tenga cada organización, sus consumos de electricidad, sus consumos de gasóleo, sus consumos de diésel, pero también necesitamos contrastarlo con fuentes bibliográficas. Y ahí es donde aparecen bases de datos como Ecoinvent, IDEMAT, AgroGrid Footprint, que lo que buscan y es recopilar información de muchos ejercicios alrededor del mundo de ciclo de vida de productos para ofrecer esa información y poder comparar. Importante, y yo creo que acá es el concepto más importante, porque muchas veces el error cuando decimos, no, quiero hacer el análisis de ciclo de vida de este producto, es el concepto clave es la unidad funcional. ¿Qué es lo que yo quiero evaluar? ¿Cuál es esa función del sistema? Y yo no hablo entonces de todo el cemento, sino de una referencia en particular, digamos, cemento Portland tipo A, y en una presentación específica. Entonces, puedo hacer el análisis de ciclo de vida de la bolsa de 1 kilogramo, de la de 40 kilogramos, de la 50 kilogramos, la maxilona de 100 kilogramos. Tiene que ser a ese nivel de especificidad para conocer los impactos reales. Claro, si yo tengo un solo producto y lo cambio, cómo lo empaco, es mucho más fácil hacer el ejercicio, pero los análisis de ciclo de vida van en función de esa única unidad funcional. En ese sentido, muchos de los resultados que ustedes pueden encontrar en bibliografía están en función de 1 kilogramo de cemento o de 1 tonelada de cemento. Entonces, para nuevamente yo poder tomar un poquito de agua, ¿dónde están los mayores impactos en el ciclo de vida del cemento? Entonces, en esta imagen, por favor, coloquen el pincito donde creen que podemos estar generando el mayor impacto, por favor. Es colocar el pincito, darle clic y quedar ahí dentro de la imagen donde consideran que se puede estar generando el mayor impacto ambiental. A ver, por acá están colocando, claro, directamente en la producción de clinker, en la fábrica de agregados, en la extracción de caliza. Ok, en la distribución, en la logística, interesante. Ok, listo. Claro, yo creo que es muy diciente ver una máquina que diga fuego y combustión. El que está colocando logística también está el tema de materias primas. Entonces, ok, listo. Pero acá, pues la respuesta es, acá no hay una respuesta correcta, sino un depende. Y el depende, como dice la canción, pues va en función de muchas cosas. Es muy diferente si el impacto en términos de el impacto de mi producto es menor si, por ejemplo, yo estoy enviando mi material desde
desde la capital hacia, por ejemplo, Haití, que de pronto puede llegar vía terrestre, puede tener un menor impacto como tal, eh, la etapa de distribución, pero si yo soy un exportador de mi producto y lo envío al otro lado del mundo, puede que al final en el ejercicio, en la sumatoria de la huella de carbono, sea mucho más fuerte la distribución y la logística que la misma producción del cemento. En algún momento, eh, y son decisiones que toman las organizaciones a partir de esta información. Hicimos un ejercicio en una fábrica de cemento, en una empresa de cementos de la región, donde hicieron su inventario alcance 1 y 2, alcance 3, hicieron como el análisis y efectivamente la mayoría de muchas de sus materias primas venían desde Turquía. Entonces, la decisión que tomaron en su momento fue, bueno, no vamos a traer esta base de producto desde Turquía, vamos a hacer una inversión local que sí, puede que nos aumenten las emisiones en el alcance 1 y 2, me las va a reducir en el alcance 3, pero yo tengo el control de esas emisiones en el alcance 1 y 2. Puedo empezar a gestionar las emisiones, puedo empezar a gestionar la tecnología para reducir las emisiones, ¿cierto? Y puedo empezar a generar trabajo en las comunidades locales. Entonces es un gana-gana. Entonces ahí está el depende. Va a depender obviamente de mi sistema de producción, de qué herramientas utilizo al momento de la extracción, de cómo, por ejemplo, las minas que estoy utilizando, las facilidades, lo lejano que esté de mi centro de producción. Entonces, parte de los ejercicios del ciclo de vida es entender eso, que hay muchas variables y que van a haber factores diferenciales. Entonces, desde el concepto de análisis de ciclo de vida, se puede llegar a algunas conclusiones de productos estándar. Por ejemplo, por cada kilogramo de cemento se generan entre 0,6 a 0,9 kilogramos de dióxido de carbono. Entonces, en algunos de los procesos menos tecnificados o con una mayor cantidad de emisiones, pues la relación es casi 1 a 1. Por cada kilogramo de cemento estoy liberando a la atmósfera 1 kilogramo de carbono equivalente. En términos de agua, la relación puede ser por cada kilogramo de cemento de 1,5 a 3 litros de agua por producto. La generación de residuos de hasta 0,5 kilogramos por residuo son promedios. Y ese son el tipo de resultados que yo llego a tener cuando hago un análisis de ciclo de vida. Entonces, conclusión rápida. Entonces, si y pensando en la pregunta anterior donde eran las barritas y que ustedes decían, bueno, ¿qué es lo más importante cuando hago esa gestión? La reputación. Si yo puedo demostrar que mi kilogramo de cemento está por el 0,3 kilogramos de carbono por cada unidad funcional producida y la competencia claramente lo está haciendo mucho más contaminante, puede ser un logro inmenso que yo puedo mostrar que mejora mi reputación, pero que también es tangible, es algo que demuestra lo sostenible que puede llegar a ser mi producto. Entonces, el ciclo de vida lo que busca no solamente es dar ese diagnóstico, porque listo, sí, contaminé mucho. Ustedes acá a su manera identificaron, sí, por acá vamos a tener el mayor impacto ambiental en la extracción de las materias primas. Pero el análisis de ciclo de vida no puede ser una decisión inerte, no puede ser como algo que se quede engavetado en un archivo, en el escritorio, no. Entonces, si ustedes acá simplemente con sus elementos de juicio dijeron, listo, sería la extracción de materias primas, es qué gestión voy a hacer, qué voy a empezar a cambiar para reducir los impactos ambientales como tal, los impactos sociales, los impactos económicos. Y eso es lo que busca el análisis de ciclo de vida. Identificar, orientar decisiones estratégicas, más informadas, porque no solamente tener un dato de valor, un número, algo cuantitativo que me permita a mí tomar la decisión, también poder reducir costos, identificar posibles costos ocultos y priorizar acciones. Eso es lo que se busca con un análisis de ciclo de vida, cómo yo empiezo a mejorar y empiezo a hacer esos ejercicios. Y eso nos lleva a otro concepto mucho más maduro, porque listo, vamos como en escalas. Tú puedes arrancar con el análisis de ciclo de vida de tu empresa, luego lo vas decantando una huella de carbono a nivel de análisis de ciclo de vida,
Pero si ya eres muy pro, ya tu compromiso en términos ambientales es muy fuerte, tú puedes llegar a una declaración ambiental de producto. Y la declaración ambiental de producto yo lo digo como una carta de transparencia hacia mis grupos de interés. Es mostrar, miren, esta es mi realidad, esto es lo que yo estoy haciendo, esto es lo que hago con mi producto. Entonces son análisis de ciclo de vida mucho más robustos que tratan de incorporar todos esos impactos que veíamos previamente. El impacto en términos de agua, el impacto en términos de ecosistemas como tal. Entonces, para elaborar una declaración ambiental de producto, un APD, podemos consultar primero si ya existe un PCR o unas reglas de la categoría del producto que me dicen, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tú tienes que medir para el cemento, para el clinker. Como tal, existen PCRs. Entonces, si ustedes el día de mañana quieren arrancar por acá, pueden buscar ese PCR que les va a dar como los lineamientos de qué se debe incluir, qué no se debe incluir y qué podrían incluir. A partir de esa PCR se hace el ejercicio del análisis de ciclo de vida con las bases de datos que les mencionaba y con los softwares y pues se lleva a la declaración ambiental del producto, que es ser muy transparente y decir, mire, este es el impacto que tiene mi producto. Existen muchos administradores de programas, muchas organizaciones que se dedican a dar las herramientas y dar la información necesaria para crear esas declaraciones ambientales del producto y se cruzan con estos software. Entonces, hacer a veces este tipo de ejercicios requiere una inversión, requiere una formación eh, y también pues se necesita de herramientas. Como todo, tenemos herramientas que tienen costo, su instalación, como Inverto, como Esfera, pero también hay opciones de código abierto y disponibles para todo público, como el OpenLSA. Entonces, tenemos las bases de datos, tenemos las reglas de producto y llegamos pues a lo que es un ejemplo real. Entonces, ¿esto cómo se traduce en un ejercicio que realizó una empresa de cemento de la región como tal, en donde acá la unidad funcional fue 1 tonelada de cemento industrial? Entonces, cuando ustedes hagan un análisis de ciclo de vida, cuando lo hagan solitos o de pronto mediante Green Energy y CO0, nos digan, queremos hacer el análisis de ciclo de vida de esta referencia de cemento, primero tenemos que identificar cuál es la vida útil de mi producto, porque eso me permite a mí acotar cómo va a ser mi ejercicio. Entonces, en este ejercicio real que se hizo para esta empresa, esta tonelada de cemento, su vida útil se presentaba en 2 datos. Uno, pues como el producto usado como tal, ya cuando se fragúa y se utiliza, y es de 50 años, pero también de 45 días como comercialización, con el objetivo de que pues la humedad no me dañe el producto. Limitaron, el límite de su sistema fue de la cuna a la puerta. Entonces, si recuerdan nuestros conceptos previos, era desde la extracción del material en la cantera, pasando por la molienda, el creador, el almacenamiento, la precalcinación, cuando lo calentaron, cuando lo cocinaron, me gusta llamarlo así, cuando generaron el producto como tal y salió para el despacho. Este ejercicio tuvo este enfoque. Luego, entonces, esta es como la ficha técnica estándar para las declaraciones ambientales del producto, para esos análisis de ciclo de vida. Y es donde me dice, bueno, ¿dónde estuvo incorporado? Entonces, como fue un enfoque de la cuna a la puerta, solo fueron estas primeras 3 etapas. Si hubiera sido de la cuna a la tumba, sería hasta etapa de fin de vida. Y si fuera de la cuna a la cuna, sería hasta la etapa de recuperación de recursos. Aquí tapo la referencia, la idea es que, pues, si bien es público, no quiero mencionar dónde ni qué empresa fue la que hizo el ejercicio como tal. Como tal, lo que se buscó fue cubrir el 90% de los datos específicos. Esas referencias, toda esa información tiene que ser lo más precisa posible, porque hacer un análisis de ciclo de vida no se trata de presentar un número y ya, repito. Acá, por ejemplo, en Colombia hay una golosina
muy famosa, pero que tiene un secreto de marca enorme. Entonces, tratamos de hacer el ejercicio de ciclo de vida y no nos querían dar la receta. Entonces, no había manera de hacer el análisis de ciclo de vida. No hay manera de llevar ese tipo de productos a estos escenarios tan transparentes. Entonces, acá la idea es que yo pueda estar entregando información por encima del 80-85% para poder hacer el ejercicio. Entonces, la idea es presentar en un diagrama, bueno, cada una de las etapas y decir, esto es lo que yo hago al interior de mi organización, de este producto que yo estoy haciendo. Obviamente hay unos supuestos, porque hay muchos elementos que yo tengo que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, yo puede que no controle qué tipo de vehículo se está utilizando para, desde la cantera hasta la fábrica, qué tipo de combustible está utilizando. Entonces yo tengo que sacar supuestos. En este caso, los supuestos fueron, como no, se asumía que todos los vehículos eran tipo rígido, que funcionaban con gasolina y eran modelos 2006, por ejemplo. Y que toda la matriz energética era venía desde una conexión del sistema interconectado nacional del país donde estaba esta empresa. Excluía, por ejemplo, si alguien tenía energías renovables y no. El siguiente concepto, lo que se aplica es la regla de corte. Entonces es todo análisis de ciclo de vida debe tener una ubicación geográfica, un sitio de producción específico, una unidad funcional, pero también un tiempo de producción. Entonces, es cuánto yo produje en esa escala de tiempo, pero y cuánto se necesitó para ese ejercicio. Entonces, para esta declaración ambiental de producto, el ejercicio fue en un año, cuántas toneladas de cemento yo produje y cuál pues, fue el flujo de información. Pero se hace un ajuste a 10 años, como para tratar de promediar y que me refleje la realidad. Y la otra, la calidad de los datos. Se trabajó con la mejor información posible. Y repito, pues estos tipos de ejercicios se ven reflejados en la calidad de la información. Entonces, y que requiere una maduración propia de los sistemas de gestión documental y este tipo de procesos al interior de la empresa. Y por último, la regla de asignación. Entonces, ustedes más que yo seguramente lo tienen claro. En mis procesos productivos puede que yo no tenga exclusivo la línea de producción para una referencia, ¿no? Seguramente yo hago alguna referencia, le agrego algún aditivo o hago otro producto en las mismas instalaciones. La regla de asignación es qué le corresponde a qué de ese producto. Lo ideal, en el mundo ideal de los análisis de ciclo de vida, es que yo pudiera decir, cada kilovatio hora que entró en mi fábrica lo destiné para X, Y, Z referencia, pero muchas veces no es la realidad. Entonces, eso me abre la posibilidad que yo pueda hacer ejercicios de eficiencia energética, pueda hacer una redistribución de mis procesos productivos. Ese es otro tema, pero esas son las reglas de asignación. Cómo yo distribuyo los recursos y los datos, las materias primas dentro de mi ejercicio como tal. ¿Qué se presentó? Y acá es donde dice, se tiene que ser muy transparente. Entonces, colocaban cómo era la distribución de sus materiales. Entonces, cuánto era clinker, cuánto en porcentaje llegan a ser las adiciones de los minerales, cuántos de caliza, cuántos de puzolana, cómo es esa distribución, cómo es mi receta. Claro, nos permite trabajar bajo una categoría de otros. En este otro seguramente está ese toque secreto de esta organización en su producto, pero también incluye, como les digo, no solamente el producto principal, sino el embalaje. Entonces, cuánto se va en el pellet de madera, cuánto en el papel craft para incorporarlo. Entonces, a partir de esta información, de estos datos, me llegan a estos resultados. Y uno dice, uy, bueno, pero esas gráficas, ¿cómo se leen? Entonces, en primer lugar, es identificar en cada uno de estos impactos, entonces, por ejemplo, en las cantidades de gases de efecto invernadero incorporadas a la atmósfera, la cantidad eh, de emisiones biogénicas, en la cantidad de potencial de acidificación, en la carga de ozono, qué tanto impacto tiene cada una de las etapas. Entonces,
En este ejercicio puntual, y recuerden el depende enorme, en este ejercicio puntual de esta referencia puntual de un país en Latinoamérica, esa tonelada de producto tiene su mayor impacto efectivamente en la producción de los materiales. Como se darán cuenta, en la categoría A1 a 3 materiales, el azul como un poquito más celeste, el tono más clarito, es el impacto ambiental en cada una de estas. Entonces, quienes marcaron el PIN en ese ejercicio, sí, acá pues les da un poquito la razón. En segundo lugar, el tema de la manufactura, pero la manufactura no en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. En este caso en particular, es una planta con la última tecnología, entonces tienen una reducción de emisiones altísima, pero sí empieza a aparecer el transporte o el tratamiento de residuos como también las más relevantes en otros. Entonces, el ejercicio de análisis de ciclo de vida lleva a conclusiones rápidas, como decir, soy muy bueno gestionando mis emisiones, pero tengo de pronto un debe en mi fábrica al momento del manejo de aguas, por ejemplo. Esto es lo que significa el WDP, el potencial de privación de agua. ¿Cuánta impacto estoy teniendo en el abastecimiento del agua? Pero estoy muy bien en términos de ozono. No es mi preocupación principal. ¿Para qué me sirve también? Para identificar dónde estoy llevándome la cantidad de recursos. Entonces, nuevamente, pues es muy claro que la mayor cantidad de uso de recursos está en la extracción de los materiales. El indicador PERE, por ejemplo, acá el que tenemos como PERE, es el uso de energías renovables. Entonces, es altísimo porque, como les decía, pues parte de la cadena de valor de ese producto está muy bien organizada, uso de energías renovables, pero en el transporte no. Entonces, conclusión rápida, debo apuntar en mis procesos de descarbonización. Si quiero mejorar mi matriz energética, a cómo descarbonizo, cómo manejo mejor el tema de energía. Mientras que el indicador SM, que es el de materiales secundarios, en este ejercicio, el indicador es muy bueno porque todo lo que se está generando en temas de materiales, esos residuos se pueden reaprovechar con valoración energética o con otro tipo de productos. Entonces, esto me empieza a llevar como tal a no solamente plantear o hacer la crítica. Esto es lo que estoy haciendo mal, pero también qué yo puedo empezar a hacer bien. Y ahí es donde empezamos a tener esas conversaciones de cómo voy haciendo mejoras en mis eficiencias en los hornos, cómo empiezo a incorporar combustibles bajos en carbono. Entonces, ese tema de la valoración energética que de a poquitos, que estamos sustituyendo materiales, que estamos incorporando otros, ahora cómo estamos teniendo conversaciones alrededor del hidrógeno, cómo podemos estar mejorando la calidad de algunos de nuestros productos hasta soluciones de alta tecnología como empezar a capturar directamente y almacenar el carbono en reservorios. Eso es como lo de más tecnología en este momento y es que el carbono que se está yendo, no, yo cómo lo capturo y de pronto lo vuelvo a utilizar como materia prima o lo inyecto en una cueva o algo que hago eso. Y nos lleva a tener a conversaciones tan interesantes de la economía circular y Colombia, República Dominicana, Panamá están dando muchos avances en temas de esto y es empezar nos estamos sentando a replantear nuestros modelos de producción y cada vez es más normal el tema del coprocesamiento, cómo podemos empezar a darle un segundo uso al concreto y a los agregados como escombros y que no se vuelva un producto, un problema de salud pública que le quita capacidad a mi relleno sanitario, sino cómo puedo incorporar en otros procesos productivos y cómo eso me lleva a incluir a mis grupos de interés. Entonces, cuando se empiezan a tener todos estos resultados, se empiezan a tener todas esas alternativas, tenemos estos datos de referencia. Y es hacia, que es como ese gran diagnóstico ya para empezar a dar cierre, y es cuánto carbono pues generaba pues diferentes referencias. Cuando hacemos el ejercicio bibliográfico pues nos damos cuenta, listo, el promedio mundial está sobre los 0,8 kilogramos de CO2 por kilogramo de cemento producido, y empezaron a encontrar diferentes estados, obviamente, algunos muy normales que están en ese proceso de descarbonización, mientras que hay unos que al estar mejorando
las arcillas con las que están trabajando, listo, logran reducir a un 410, a 0.410, mientras que otros al incorporar tecnologías o el tema de la compensación vía certificados de carbono están demostrando que su cemento está casi que a la mitad de las emisiones de las referencias a nivel mundial. Como hay otros que van muy adelantados, entonces, por ejemplo, esta referencia de un cemento en Alemania que ya está incorporando la captura de carbono, entonces casi que está llegando a decir que está sobre los 0 kilogramos de CO2 por kilogramo de cemento producido, o algunos que han extendido su responsabilidad más allá y han empezado a crear sus sumideros de carbono, han empezado a invertir en bosques, en recuperación de ecosistemas para que capturen el carbono, eso más la eficiencia energética, más la mejora tecnológica, más las propiedades de captura de carbono de sus materiales, a decir que su carbono está, que su cemento es carbono negativo, que está inclusive capturando más emisiones, que están removiendo emisiones. Y ese es el punto al que quisiéramos llegar. Esto se alinea a la Agenda 2030 y acá ya para empezar a dar cierre, pues porque nos empieza a hablar de lo que, y si se dan cuenta mucho de la conversación, hablamos de energía. Entonces, hacer estos ejercicios nos permiten ser más juiciosos en temas de consumo energético, en eficiencia energética. Greenergy, un líder en la región, pues nos puede seguramente acompañar en esos procesos, pero también nos lleva a hablar de comunidades sostenibles, cómo desde mi producto yo puedo aportar a la sostenibilidad en la construcción, en la mejora, en las nuevas obras, cómo me vuelvo mucho más responsable en cada uno de los insumos que estoy entregando, cómo tengo ese impacto en el clima al buscar soluciones de descarbonización y cómo empiezo a crear este tipo de espacios y alianzas. Y todo esto se resume, y ya para dar cierre y abrir el espacio a las preguntas, ¿a qué es la sostenibilidad? Que es esa gran pregunta que deberíamos responder y la que muchos de nosotros estamos alineados. Y es cómo desde lo económico, ese núcleo duro, nosotros aportamos al tejido social, pero también protegemos, cuidamos y estamos en ese equilibrio con el ambiente, como una empresa que tiene incorporado ese tipo de conceptos y que puede que arranque desde un indicador como el de huella de carbono, como el análisis de ciclo de vida, empieza a generar una serie de cambios. Aquellas empresas que le están apuntando a este tipo de métricas ambientales, de métricas de sostenibilidad, empiezan a ser más reconocidos, empiezan a ser líderes en sus industrias, empiezan a hablar con propiedad de que somos productos éticos, porque no estoy haciendo daño real al ambiente y estoy construyendo tejido social y me proyecto más a futuro. Yo puedo empezar a reducir costos, puedo empezar a mejorar mi reputación como tal y con eso empezar a prepararme lo que viene. ¿Qué va a pasar cuando en el 2030 salgan los resultados de, bueno, ¿y cómo vamos en la meta país? Claro, van a empezar a señalar a las industrias. Si nosotros como industria estamos preparados, decimos, no, nosotros estamos haciendo las cosas bien, lo estamos midiendo, eso pues mitiga nuestros riesgos de reputación, nos posiciona como unos líderes en el país en temas de descarbonización, porque pues como lo decían los astronautas de la misión Artemis 2, pues creo que pues, solo tenemos un planeta Tierra, solo tenemos una casa común, la cual pues va a estar ahí miles de millones de años. Por más que estemos invirtiendo, investigando, el hombre va a vivir en la luna por ahí en 50 años, vamos a llegar a Marte en 80 años y nada, inclusive en esos avances, va a reemplazar lo que es el planeta Tierra y que es lo que nosotros debemos cuidar. Entonces, muchas gracias. Tratamos de abarcar muchos temitas, es un tema bastante interesante. Si tienen preguntas, comentarios, pueden hacerlo a través del quizzes, pueden hacerlo a través del chat en la sala de Zoom, y agradecerles nuevamente a Greenergy, a Docen por este espacio y por permitirnos contarles un poquito de estas métricas y estas estrategias. Daniel, muchísimas gracias. La verdad que fue un contenido súper nutritivo y aprendimos muchísimo sobre el ciclo de vida, y sobre todo sobre las decisiones que implica desde el diseño hasta el final de la vida útil,
sobre todo en las industrias, para, para poder medir un impacto real. Entonces, ahora tenemos este espacio para preguntas, como dijo Daniel, lo pueden colocar, pueden abrir su micrófono directamente, lo pueden colocar en los comentarios. Ok. Jessica nos dice, muchas gracias, información muy importante. Entonces, una pregunta tenemos por aquí. ¿Cómo están considerando las emisiones específicamente de clínica? ¿Cómo se puede eh, considerar para el análisis del ciclo de vida? Ver cómo la vuelvo a leer. El clinker en términos En de términos de la... las emisiones. Ajá. Ok, listo. En ejercicios que hemos acompañado en la producción, si yo la tengo in situ, como tal, puede estar representando el 70 al 60% de las emisiones si las tecnologías no son las más adecuadas. Cuando compro o simplemente mi labor es más de mezcla y traigo parte de eso como materia prima, las emisiones se han reducido en un 40%, pero aumenta lo que es logística y lo que es transporte, entonces pues se alcanza a mitigar. Eh, ok, tenemos aquí a alguien que nos dice, ¿es posible que nos compartan la grabación? Sí, este webinar está siendo grabado y va a estar en el canal de YouTube de Adocen. Probablemente hoy mismo o mañana ya lo tendremos subido, así que lo podrán ver completo y rever cuantas veces quieran. Tenemos otra pregunta de Heiler Perea. Teniendo en cuenta que los ACV eh, que en los ACV, las bases de datos, por lo general no se encuentran regionalizadas para América Latina y el Caribe. ¿Qué solución se propone para que los datos sean más coherentes a nuestro contexto? Eh, ok, yo creo que aquí se puede tener un papel estratégico en la gestión de la información, porque si uno entra a esas bases de datos y es muy triste a veces ver como, bueno, qué papel, qué referencia para papel graph o sílica utilizo y es global o me toca utilizar uno por allá de la India o de la China, ¿no? Entonces, uno, empezar a recopilar una gran línea base, empezar a entender cómo es nuestra línea de producción, qué estamos haciendo, cómo estamos haciendo, empezar a organizar esa información. De primer lugar y ojalá como un gran repositorio del gremio donde podamos empezar a comparar y entregar esa información. Uno, por el lado de la cadena de suministro, este tipo de elementos y este tipo de métricas lo que buscan es irradiar. Entonces, cuando yo hago mi ejercicio de organizacional, cuando incluyo a mis proveedores y si mi proveedor no me da muy buena información, es como yo llevo al proveedor a que me entregue una información de calidad, cómo lo capacito, cómo le doy las herramientas, tanto el que me mueve la materia prima, como el que la extrae, como el que me da los empaques. Ahí, si pensamos en ese rol como de gremio, obviamente, con todo el tema de privacidad de información y todo lo que esto implica, pero puede ser una oportunidad para que empecemos a recopilar información de muy buena calidad que esté respaldada posiblemente por la academia, por un asesor técnico y poder empezar a alimentar esas bases de datos propias para nuestro contexto. Otra pregunta, ¿el análisis del ciclo de vida incluye escenarios de durabilidad y mantenimiento del concreto a largo plazo o solo se enfoca en la etapa inicial de producción? Tú la puedes ampliar hasta la durabilidad. Claro, hay uno de los retos es la disponibilidad de información, ¿no? Y caracterizar esa actividad como tal, porque listo, pues, y recuerden, el análisis de ciclo de vida, pues
tiende a tener un espacio de un año, ¿no? Es el espacio o la unidad de referencia tiene que estar enmarcada en un tiempo de un año. Entonces, la usabilidad en ese año, pues, si nuestro producto es muy bueno, pues casi que va a ser inerte en términos de los impactos ambientales, ¿no? No me va a generar, pues, ni material particulado, una vez esté fraguado, no me va a generar nada más. Si ya después yo quiero cambiar mi unidad de tiempo de referencia y ampliarlo para empezar a hablar, por ejemplo, de cómo se deteriora, cómo eso está impactando, se puede hacer, siempre y cuando pues, se tenga la información disponible. Otra pregunta tengo por aquí. ¿Qué tan aplicables son estos resultados en mercados como el nuestro? Yo creo que estamos en un momento de que está cogiendo mucha relevancia el tema de la sostenibilidad. Ya no es una conversación casual. De pronto ahí mis compañeros de Green Energy nos pueden contar un poquito más de la evolución en la región, en el país. Pero antes era un tema que era muy de pronto el de responsabilidad social o de pronto porque mi casa matriz me lo estaba pidiendo, ¿no? Ahorita sí está empezando a cambiar el chip de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos. Y va a llegar un momento, y seguramente con los cambios ahorita que traigan los resultados de la Agenda 2030, los acuerdos internacionales, en que muchas de estas cosas se van a empezar a volver tendencia, uno, y normativas. Entonces no demoramos que empiecen a aparecer cada vez más procesos contractuales de proveeduría de materiales donde te digan, listo, necesito una certificación ambiental. Ok, otra preguntita. ¿Qué tanto cambia el resultado del ACV cuando se incorporan materiales cementantes suplementarios como cenizas o escoria? ¿Me repites la pregunta? Qué pena. ¿Qué tanto cambia el resultado del ACV cuando se incorporan materiales cementantes suplementarios como cenizas o escoria? Ok, de nuevo, va a haber un gran depende porque tenemos que tener en cuenta cómo se produjo cada uno de esas, de las cenizas, cómo la escoria, cómo se produjo, dónde está ubicada con tecnología. Entonces, va a depender. Ahí sí hay un gran depende es del origen y cuando hagamos todo el ejercicio del ciclo de vida. Ok, tengo otra pregunta de Mélida Medrano. Teniendo en cuenta la experiencia tan amplia que tienes, ¿qué tipo de formaciones podrías recomendar para especializarnos en ACV? Muy buena pregunta. Ok, listo. Y inicial, huella de carbono como concepto. De pronto, si mi enfoque es análisis de ciclo de vida, de pronto huella de carbono organizacional, huella hídrica y huella de agua para que te dé como las grandes bases como tal. Luego, ya dependiendo de uno, tu presupuesto y de los recursos que cuentes, los proveedores de bases de datos tienen formaciones específicas. Claro, hay bases de datos que te valen 15.000, $20.000 la adquisición de la base de datos y eso acompañado de la formación como tal. Si no, pues hay mucho material público y creo que estamos en el momento del acceso masivo a la información. Entonces se puede acceder a cursos y a formación gratuita como tal y pues también a través de Green Energy de 00. Tenemos una pregunta aquí de Anthony Araya. Desde el punto de vista de la jerarquía de tratamiento de residuos, claramente el reciclaje del plástico es superior a la valorización energética en el horno de cemento. Sin embargo, cuando se incluyen todas las variables del reciclaje que se incorporen en el análisis del ciclo de vida como transporte, logística y otros, es probable mejora, que sea mejor valorizar localmente que exportar plásticos hasta China para reciclarlos allá. ¿Cuál es su opinión?
Sí, tal cual. O sea, acá hay muchos puntos de vista, porque claro, la decisión de exportar un material muchas veces puede obedecer a una decisión meramente financiera, ¿cierto? Que me genera un mayor valor, un mayor retorno, una mayor ganancia. Si yo lo tengo desde una perspectiva de ciclo de vida y puedo ofrecer eso como si seguramente es mejor. Claro, ahí ya toca entrar a evaluar, bueno, la valoración energética de los plásticos que yo tengo, que tengo como tal, ¿son ideales para la valoración o en verdad no tengo otra alternativa? Siempre va a haber, pues ahí va a estar muy cruzado, pero siempre nuestra filosofía también es muy de pensemos globalmente, pero con soluciones locales. Todo debería ser, nuestro primer foco de atención y de trabajo debería ser soluciones locales. Creo que si no tenemos más preguntas, solo nos queda agradecerle principalmente a Daniel por su tiempo y compartir todo su conocimiento sobre el análisis del ciclo de vida como herramienta para el cumplimiento y la reducción de emisiones en República Dominicana. Como le comentaba en un principio, me parece súper relevante toda esta información, sobre todo en un día como hoy que se celebra el Día Mundial de la Tierra. Recordarles que todo este contenido va a estar en el YouTube de Adocen y les recuerdo también que se mantengan atentos a nuestras redes sociales, @2mrd, en todas las plataformas para que se mantengan al tanto de las próximas capacitaciones que tendremos dentro de Aula Docen. Gracias a Daniel nuevamente, a Green Energy, a CO2 por unirse a nosotros con este webinar. A ustedes, muchas gracias por su participación, por regalarnos este espacio y hasta una próxima ocasión. Ahora, si pueden, me gustaría que prendieran sus cámaras para tomar una foto, los que estén disponibles. Mm. Bueno, le debo la cámara, no tengo cámara ahora. Ah, no importa, Johnny. Bueno, lo vamos a hacer así con los que puedan. Sonrisas. Pues muchísimas gracias y que tengan teniendo un excelente día y jornada laboral. Gracias, feliz día para todos.